esto que estáis viendo en la pantalla es lo que nos saldría si estuviéramos utilizando el dispositivo que os he explicado antes. Estamos utilizando este dispositivo. Bien, pues automáticamente todo esto nos ha quedado guardado. Además, si vemos aquí en esta parte, en la parte izquierda, tenemos los atletas que han participado en este entrenamiento y cómo tomamos uno de los atletas, en este caso, miramos las carreras que ha realizado, elegimos una de las carreras y todo esto ha quedado perfectamente guardado. Todo esto ya lo tenemos guardado y ordenado en nuestro ordenador. Está en una sesión, cada una de las sesiones las tenemos aquí, con los atletas que han participado. Y vamos a ver lo que ha salido. Bien, nosotros hemos estado pulsando este pulsador que teníamos aquí. Lo hemos tomado cuando pasaba por los 5 metros, cuando acababa de pasar la primera valla, luego cuando ha pasado la última valla y luego hasta meta. Con lo cual hemos obtenido estos tiempos que vamos viendo por aquí. Aquí tenemos estos tiempos, aquí los podemos ver. Y además de esto, tenemos las velocidades. Cada uno de estos tramos. Entonces vemos como el primer tramo 4.23, 5.75, pero además, y lo más interesante posiblemente, es que estas velocidades que siempre las tomamos como velocidades medias en cada uno de los tramos, vemos aquí una curva, esta que vemos en negro, en el cual tenemos esta curva de la velocidad, pero de forma continua, y es la velocidad instantánea. Y es a partir de un modelo que se ha desarrollado, es un modelo matemático que nos ha permitido generar esta curva de velocidad a partir de los tiempos y de las distancias en las que hemos tomado estos tiempos. Es algo totalmente nuevo, pero que nos permite observar estas velocidades en cada instante. Ahora ya puedo saber en cualquier momento a qué velocidad iba el atleta. Muy bien, pero si tenemos las velocidades y estas velocidades han ido cambiando y ya tenemos este modelo que nos ha dado las velocidades instantáneas, podemos obtener la aceleración. Y aquí ya tenemos nuestra aceleración. Nosotros ya podemos ver en esta línea la aceleración que hemos tenido. Al inicio hay una gran aceleración, como esta aceleración va bajando, y tenemos este nuevo valor súper importante, especialmente siempre que tenemos que estudiar una salida o cuando estamos trabajando con deportes colectivos, por ejemplo, en los cuales las aceleraciones son especialmente importantes. Bueno, ya tenemos la aceleración. Si tenemos la aceleración y tenemos la masa del atleta y la altura del atleta, generamos dentro del mismo programa, se ha generado un modelo que nos da la fuerza que está efectuando este atleta a lo largo de toda su carrera. Podéis observar que en la parte esta de aquí la fuerza es más baja, estamos a mayor velocidad, pero a pesar de que vayamos a una velocidad constante, aparece la fuerza. ¿Por qué? Porque existe una resistencia del aire. Y esta resistencia del aire depende de la densidad, de la forma del atleta, la superficie frontal, pero sobre todo depende de la velocidad a la que va. Aquí este modelo está ajustado a la velocidad a la que va el atleta en cada uno de estos instantes. Y ya tenemos las velocidades instantáneas, tenemos la fuerza, las aceleraciones, y por lo tanto ya podemos obtener una cosa más sumamente interesante, que es la potencia. Esta curva que vemos en rojo es la potencia que ha generado este atleta en esta carrera. Además, podemos saber en qué instante de la carrera se ha producido mayor potencia. Además, otra cosa interesante, nosotros normalmente si utilizamos en la salida, utilizamos un starting y ponemos un pulsador para observar exactamente en qué instante sale el atleta, pues no hay problema. Si utilizáramos fotocélulas, pues tomaríamos el momento que se mueve el atleta, pero estamos utilizando un sistema mucho más simple, estamos utilizando un simple pulsador. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar tiempo. Normalmente en atletismo tomamos tiempo al primer apoyo. Pues bien, eso es lo que hace que veamos que esta curva y las otras curvas nacen como antes del momento en que se han empezado a tomar estos tiempos que veíamos. ¿Por qué? Porque hemos tomado al primer apoyo, que normalmente queda más o menos a una distancia que puede estar alrededor de 50 centímetros.
Y ahí tenemos todo esto ya corregido. El hecho de haber tomado el tiempo al primer apoyo ya nos ha quedado corregido aquí. De tal manera que podemos observar cómo esta velocidad parece que se ha iniciado antes, y así es. Cómo las aceleraciones se han iniciado antes, todas las curvas vemos que se han iniciado antes. Ya se ha hecho esta corrección y de forma automática. Y os animo a que utilicéis esta herramienta, sobre todo por no solamente la cantidad de información que nos está dando, sino porque además, sobre todo esto está guardado, está organizado, podemos comparar las curvas que queramos, podemos sacar las informaciones que queramos, podemos comparar a los atletas, podemos hacer lo que queramos y de una manera muy simple. Simplemente ha sido pulsando este pulsador, esta plataforma, cómo todo esto ya ha quedado guardado y cómo esto ha quedado tratado con todo el conocimiento de la prueba y de la matemática y de la física, para que todo esto lo tengamos aquí con realmente es una nueva experiencia de la información que guardamos los entrenadores de cada una de nuestras sesiones. Muchas gracias y espero que os haya ayudado.